están muriendo todavía alrededor del Medio Oriente, de los países árabes. Hay persecuciones porque la gente tiene este libro. Ese muchos de nosotros no lo valoramos. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 19 al 24. En esta noche yo le traigo una charla vamos a leer 6 versículos. Pero me impacta que en estos 6 versículos que vamos a leer del libro de Segunda de Reyes, hay 2 historias totalmente diferentes, la una de la otra. Y qué interesante que los traductores que tradujeron la Biblia no pusieron un subtítulo, una historia una de otra, para diferenciarlas. Porque son 2 historias, son 6 versos que hablan de 2 historias totalmente diferentes. Y vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19 al 25. Dice la palabra de Dios: orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta noche. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas con la vasija con sal, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Verso 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y allí fue al monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Vamos a orar ahí como están. Darle gracias al Señor. Padre, te doy la honra y la gloria, Señor, en esta noche, por este tiempo, este privilegio que me has dado de traer tus palabras, Señor amado. Gracias, Señor, porque tu presencia fue manifiesta en este lugar, Padre. Las alabanzas fueron dedicadas a ti, Rey amado. Gracias, Padre amado, te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Padre, reconozco en esta noche que dependo de ti, Señor, y me humillo ante tu presencia, Padre. Y reconozco que yo, don Alobando, no soy nada ni nadie si tu presencia a través del Espíritu Santo no está conmigo en esta tarde, Padre. Recibe la honra, recibe la gloria, Padre amado, y que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino aquella que sea útil para corregir, para instruir, Padre, para redarguir a tu pueblo, Señor, en justicia, Padre amado. Aleluya. En el nombre de Jesús, toma control, Padre, y prepara aquel corazón, Señor, donde la palabra va a caer para que dé fruto al 100 por 1 para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús te damos la gracia, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Padre. Amén y amén. Es interesante, como le decía, que estos 6 versículos del capítulo 2 de Reyes que acabamos de leer son 2 historias totalmente diferentes la una de la otra. Y en la primera historia miramos a los hombres de la ciudad saliendo al encuentro de Eliseo. Los hombres de la ciudad salieron donde venía el profeta Eliseo caminando y fueron a su encuentro y le dijeron: Eliseo, sana las aguas de esta ciudad, porque tú tienes que saber que la ciudad estaba en cierta forma maldita, dice la palabra. Y las aguas de la ciudad, los que tomaban estas aguas le daban 3 efectos en su vida. Si las mujeres, las hijas o los animales o regaban los sembradíos con estas aguas, le sucedían 3 cosas.
esterilidad, enfermedad o muerte. Entonces, me encanta la actitud de los hombres de la ciudad. Si tú lees unos versos atrás, la ciudad está hablando de la ciudad de Jericó. Los estudiadores dicen, según ellos, que las aguas, los acueductos, las aguas de la ciudad de Jericó estaban contaminadas por un líquido, por un químico, que era que hacía que las aguas padecieran estas cosas, tuvieran estas cosas. Y me encanta la actitud de los hombres al ver al profeta Eliseo pasar por ahí y al saber ellos que sus familias estaban siendo muertas, que sus mujeres, sus negocios, sus animales, sus hijos estaban siendo afectadas por estas aguas, y ellos al ver al profeta Eliseo salieron corriendo detrás del profeta Eliseo a interceder delante de él por sus familias, por sus hijos, por sus empresas y por sus animales. Ahora, en mi punto de vista, estas aguas no estaban contaminadas por cierto químico que dicen los estudiadores que había en ese entonces. En un punto muy personal, yo pienso que esas aguas estaban contaminadas porque Josué maldijo la ciudad de Jericó. Ustedes han leído el libro de Josué. Cuando Josué conquista Jericó, Josué dice una maldición: maldito el hombre que edificare piedra en esta ciudad. Y en mi punto de vista, yo pienso que por esa maldición de Josué fue que las aguas de Jericó estaban contaminadas. Pero para verlo vamos a ver Josué 6:26. Y dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. O sea, Josué cuando conquistó Jericó, Josué tomó Jericó, conquistó Jericó y maldijo a Jericó, maldijo la edificación de esta ciudad. El que se levantare a edificar esta ciudad será maldito. Pero noten esto, un dato muy interesante, que la maldición no fue directamente de Josué. O sea, la maldición no fue directamente del corazón de Josué. Porque mire lo que dice Primera de Reyes 16:34. ¿Lo tiene? En su tiempo Hiel de Betel reedificó Jericó a precio de la vida de Abraham su primogénito, echó el cimiento, y al precio de la vida de Según su hijo menor puso sus puertas. Pero mire esta frase que impresionante: conforme a la palabra de quién. ¿De qué va? El Señor había hablado ¿por quién? Josué. Por Josué. O sea, la maldición fue directamente de Dios a través de los labios de Josué. Dios usó a Josué para maldecir esa ciudad en su reedificación. Pero me encanta, miren, este es el cuadro. Dios maldijo la ciudad, pero la actitud de los hombres de esa ciudad hizo que Dios cambiara la maldición en bendición. La actitud que esos hombres tomaron al mirar que el profeta Eliseo pasaba por ahí, esa actitud provocó que Dios cambiara la maldición en bendición. Porque la maldición fue directamente del Señor. Pero los hombres, las cabezas, los sacerdotes de esa ciudad, las cabezas de hogares,
cuando vieron que sus familias estaban siendo muertas, cuando vieron que sus hijos, sus hijas estaban siendo enfermos porque tomaban estas aguas, cuando vieron que sus animales estaban quedando estériles y no daban más animales, cuando miraban que sus sembradíos estaban siendo estériles y no producía más la tierra, la actitud de estos hombres provocaron que Dios cambiara la maldición en bendición. La actitud de hombres puede cambiar que Dios haga cosas que no estaban en cierta forma, que no estaban en la agenda o en el tiempo de Dios quisiera. Dios muchas veces ha cambiado su agenda por la actitud de las personas. Tu actitud puede cambiar que Dios haga un milagro en tu vida, que Dios haga un milagro en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo. Tu actitud. ¿Recuerdan a Moisés cuando Dios le dijo: quítate que voy a destruir este pueblo y de ti haré una nación nueva? ¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Cuál fue la actitud de Moisés delante de Dios? Se postró y oró y intercedió por el pueblo de Israel. No, Señor, ¿cómo vas a destruirlo? Y la actitud de Moisés provocó que Dios actuara de una manera diferente, porque él ya tenía previsto acabar con el pueblo de Israel por la rebeldía del pueblo. Te doy otro ejemplo: la mujer sirofenicia. ¿Cuánto han escuchado de la historia de la mujer sirofenicia? Esta mujer dice que Jesús una vez iba predicando sobre las calles, y esta mujer se le acercó, y porque ella tenía una hija endemoniada, y le dijo: Señor, mi hija es atormentada por un demonio, sánala. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer? Mujer, no es tiempo de sanar a los que no son judíos. Pero ¿saben qué? A esta mujer, con respeto le digo, le importó un cacahuate que no fuera el tiempo que el Señor obrara en los que no fueran gentiles, sino que la actitud de esta mujer provocó que Dios actuara fuera de tiempo. La perseverancia de esta mujer, la actitud provocó que Jesús hiciera el milagro. Tu actitud puede provocar que Dios haga el milagro en tu esposo, en tu esposa que no viene a los caminos de Dios, en tus hijos que son rebeldes. Tu actitud puede provocar que Dios haga el milagro en las vidas de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Estos hombres provocaron que Dios cambiara la maldición en bendición. Y fueron los hombres, las cabezas. Salieron al encuentro del profeta Eliseo, suplicándole y rogándole que cambiara las aguas, que sanara las aguas. Y esa actitud fue la que la que provocó un mover de Dios sobre las aguas de ese lugar. Tu actitud del cambio que tú quieres para tu esposo, para tu esposa o tus hijos depende mucho de la actitud que tú tengas delante de Él. Dios en la historia ha obrado fuera de tiempo. Jesús le dijo a esa mujer: no es el tiempo que le dé el pan de los hijos a los perrillos. ¿Saben qué le estaba diciendo Jesús? ¿Sabes qué, mujer? Ahorita no es el momento que yo te haga un milagro. Ven a buscarme después de la cruz. Después de que yo muera y resucite, ven a buscarme, que yo te voy a hacer el milagro. Pero ahorita no es el tiempo. A esa mujer le importó, y su actitud provocó que Jesús actuara fuera de tiempo y provocó el milagro en la hija de la mujer. Aleluya. Tienes que tener una actitud de oración, de perseverancia en Dios, para que Dios haga el milagro. Amén. Pero ahora vamos a la siguiente historia. Esta es la primera historia de los hombres de Jericó. Pero ahora vamos a la siguiente historia, que me impacta, me impresiona cómo cambia totalmente la historia. Eliseo deja la ciudad de Jericó
y Eliseo se va a Betel. ¿Y sabe qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Aleluya. Saliendo Eliseo de Jericó se va a Betel, a casa de Dios. Y ahora, mi pregunta es, si Eliseo bendijo la ciudad maldita, ¿qué no iba a hacer en la casa de Dios? Si él bendijo la ciudad maldita, ¿qué no iba a hacer en la casa de Dios, Eliseo? Y es lo que me impacta. Porque dice que al encuentro de Eliseo salieron ¿quiénes? Salieron unos muchachos. Ahí cambia la historia. Ya no salieron los hombres de la ciudad de Betel. Ya no salieron los cabezas, los sacerdotes de la casa de Dios, sino que salieron los muchachos. Salieron al encuentro de Eliseo. Los muchachos. ¿Dónde estaban los padres? Porque los historiadores cuentan que la edad promedia para considerar los muchachos en el pueblo de Israel era alrededor de 13 o 12 hasta los 21 años. Ya se le llamaban muchachos. Muchachos salieron al encuentro de Eliseo. Porque mira, te voy a decir una cosa. Un profeta en ese entonces era como la puerta del cielo para Dios. El profeta era el portador de la voz de Dios aquí en la tierra. Entonces, si tú querías un milagro de Dios, o tú querías pedirle algo a Dios, o que Dios obrara algo en tu vida, tú tenías que buscar al profeta, y donde quiera que el profeta iba, lo honraban, y buscaban al profeta. Hoy día nosotros no tenemos que buscar a ningún profeta, porque tenemos a Jesucristo, a Él es el único intercesor entre Dios y nosotros. Jesucristo es el que intercede por nosotros. Ahora podemos buscar a Jesucristo en nuestros autos, en nuestra casa, en el baño, donde quiera que tú vayas puedes buscar a Jesucristo. Pero en aquel tiempo, no en cualquier lugar buscabas a Jesús. Gente sabía que un profeta era el portador de la voz de Dios, y Dios obraba milagros a través de él. ¿Recuerdan la mujer tsunamita? ¿Cuánto han leído esa historia? Dice que ella, cuando miraba que el profeta Eliseo pasaba, ella salía corriendo, donde él atendió y honró el vaso de Dios. Y dice que ella estaba estéril, no podía tener hijo. Y en un año, ella y su esposo abrazaron un hijo por honrar al vaso de Dios, por honrar al profeta de Dios. Años más tarde, este niño muere y ella vuelve a llamar a Eliseo, y Eliseo lo revive. Otra historia. Naamán, un general del ejército sirio, estaba lleno de lepra su cuerpo, y cuando él escuchó del profeta Eliseo, fue a buscar al profeta, y el profeta lo sanó. O sea, la gente cada vez que miraba pasar a un profeta, iban buscando la bendición de Dios a través de él, corrían a buscarle y a presentarle su problema. Pero en esta historia, en la casa de Dios, en Betel, la casa de Dios, no salieron los hombres, no salieron los padres, salieron los muchachos. ¿Y saben que Betel, cómo se da el nombre de Betel? En un encuentro de Dios con Jacob. Jacob venía huyendo de su familia y llegó a esta ciudad y se echó a dormir, y dice que él tuvo un sueño y que miró que las puertas del cielo se abrieron y una escalera que juntaba el cielo y la tierra, y miró que ángeles subían y ángeles bajaban, y Dios comenzó a hablar con él en el sueño. Cuando Jacob despertó, dice: yo no sabía que esta era casa de Dios. Ahí fue donde surgió el nombre de Betel, que quiere decir casa de Dios. Pero en la casa de Dios, ¿quiénes salieron a buscar al profeta? Los muchachos. Y no salieron precisamente para pedirle algo, sino salieron para burlarse. ¿Saben por qué? Porque las historias del Dios poderoso ya no las creían en la casa de Dios. Las historias del Dios que todo lo hizo, que abrió las aguas, que hizo miles de milagros y señales en Egipto para sacar al pueblo,
ya no eran creíbles en la casa de Dios, en Betel. Y salieron los muchachos tras el encuentro de Eliseo, y mira lo que dice el verso 23. Segunda de Reyes 2:23. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él diciendo: calvo sube, calvo sube. ¿Sabían ustedes que la burla no Has fue escuchado el mensaje de nuestro hermano Donald Obando. la burla Que Dios fue te bendiga. aplicada